Esteban Juárez es trader de tiempo completo. Lleva 4 años en el mundo del trading. Esteban, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por la entrevista. No, ¿cómo crees, Raciel? Al contrario, muchas gracias a ti por dejarme compartir un poco del conocimiento y de la experiencia que he adquirido en este par de años. Bueno, pues comencemos con la pregunta obvia. ¿Qué fue lo que te hizo decidirte por el mundo del trading? Iniciaste como inversor de medio tiempo y luego ¿cuál fue tu proceso? Déjame contarte, fue un proceso un poco largo, de varios años. Creo yo, siempre he sido muy honesto con lo que se me pregunta. Es un camino que me llevó hasta el trading. Realmente yo empecé como inversor. Comencé en instrumentos, digamos que los de menor riesgo, los de menos complejos, los menos complicados, como la renta fija, el tema de los CETES, el tema de los dólares. Y poco a poco te vas encaminando a instrumentos más complejos como las acciones, como criptomonedas, como el tema de la operación entre divisas. Y fue justo eso lo que me trajo hasta este camino. No fue algo que yo directo llegara a la operativa, sino fue un poco el llegar de todo este camino que ya llevas hasta terminar en la operativa. Correcto, entonces si hablamos sobre alguna motivación que hayas tenido, ¿tienes alguna en mente que hayas dicho, esto fue lo que me motivó, lo que me trajo hacia este camino del trading? Sí, yo siempre he sido muy curioso del tema financiero, siempre me ha llamado a mí bastante la atención ese tema, y poco a poco te vas metiendo en esos contextos, poco a poco vas aprendiendo, poco a poco vas aprendiendo sobre ese tipo de instrumentos, hasta que pues cuando te das cuenta ya estás muy metido y te termina gustando. Correcto. Una vez en que entras ya es difícil. Ya no sales ya. Ahora que hablas sobre el aprendizaje, así como hay el aprendizaje en estos caminos, también están los obstáculos. ¿Tú cuáles te has encontrado en este proceso de trading? Yo diría que la desinformación y un poco el tema del humo. Hay mucha gente que te vende información, que te vende cursos, que te vende capacitaciones que realmente no te ayudan, que realmente no te aportan y que en su momento quizá ni necesitas. Justo yo diría que es eso, la desinformación y la información que quizás no tiene alguna utilidad o que realmente no te va a servir para lo que en verdad tú tienes pensado, tú deseas aprender. Entonces, así como hay obstáculos, también hay manera de superarlos. ¿Cómo fue que tú hiciste para ir superando estas vallas que te iba poniendo la vida, hablando específicamente del trading? Pues yo diría que a base de prueba y error. Tú te das cuenta a veces qué es lo que te sirve y qué es lo que no te sirve. Cada inversionista y cada operador le funcionan cosas distintas. Es como los zapatos. Tú calzas de un número y yo calzo de otro. Cada quien acomoda algo distinto y es justo dependiendo sus necesidades y dependiendo su entendimiento y también su nivel de soporte a los riesgos, claro, que cada persona soporta los riesgos de manera distinta. Si conocieras a alguien que quiere seguir tu camino en el trading, ¿qué recomendaciones podrías darle sobre libros, aplicaciones o recursos? Yo le recomendaría que se capacitara, que conociera sobre estas grandes temáticas. La primera sobre psicología, justo para que pueda controlar sus emociones, para que pueda controlarse a sí mismo y pueda ser un operador consciente, que aprenda un poco sobre economía, un poco sobre los mercados, sobre microeconomía, sobre macroeconomía, y pues también que aprenda sobre las características de cada uno de los instrumentos financieros. Algo que yo considero que es de relevancia, que es de importancia, es que el broker que tú elijas para operar no solo te proporciona los servicios, sino que también te proporciona educación. Algo como lo que hace OptiFX, que les proporciona educación. Que está tips educativos, ¿no? Tips educativos y proporciona educación a todos nosotros los operadores que trabajamos en esa plataforma. Sabemos que iniciaste con una cuenta demo de OptiFX. ¿Cómo fue tu experiencia con ella?
realmente fue muy buena y considero que es importante que los brokers proporcionen no solo cuentas reales, sino cuentas demo donde los operadores puedan perfeccionar su estrategia, puedan controlar sus emociones y una vez que perfeccionaron esas dos características puedan pasar ya a operar una cuenta real, una cuenta con dinero de verdad, en donde ya anteriormente perfeccionaron esa estrategia que pues tuvieron que haber practicado con Ethereum. Esta fue como si fuera un entrenamiento, una cuenta de... Exacto, es tal cual como ir a operar, pero con dinero ficticio. ¿Cuándo sabes tú que es el momento exacto para dejar la cuenta demo y pasarte a una cuenta real? Yo diría que cuando ya tienes perfeccionado tus emociones y tu operativa. ¿Qué quiere decir? Cuando ya no te afecta ver un número en verde, ni tampoco ver un número en rojo o en negativo. Cuando tú ya desensibilizas esa parte en tu comportamiento, creo yo que ya estás listo para abrir una cuenta real y operar con dinero de verdad. Y en esos momentos cuando tienes que decidirte por un broker. ¿Cómo decidiste tú que OctaFX era el indicado? Yo probé distintos brokers y cada uno tiene pues distintas características, ¿no? Como ir a comer a un restaurante, ¿no? Cada uno tiene distintos menús con distintos costos. Decidí por OctaFX porque realmente Octa es uno de los brokers que tienen los spreads, los diferenciales para abrir las operaciones más bajos. Realmente tiene spreads muy bajos, muy competitivos. Sus proveedores de liquidez son bastante buenos. No tiene comisiones por swaps, no tiene comisiones overnight. Y realmente eso fue lo que me encaminó. Y justo el tema de que puedes fondear tanto para fondearla como para retirar utilizando criptomonedas, para mí fue el factor decisivo para decidirme por Octa. Tomando en cuenta todo lo que te ofrece OctaFX, ¿qué es lo que más te gusta del broker? Yo lo categorizaría tres cosas que me agradan bastante de la plataforma. La primera, pues las condiciones de trading. ¿A qué me refiero con las condiciones? Básicamente dos. Los spreads que manejan son muy competitivos. De hecho, me atrevo a asegurar que son de los más bajos en el mercado y que no tiene comisiones ni overnight ni de swaps. No paga de un tipo de comisión oculta. Como segundo lugar, yo diría que la educación. Continuamente están sacando cursos educativos y cada semana dentro de su canal de Telegram mencionan en la semana cuáles van a ser los webinars y los cursos que van a proporcionar en distintos idiomas. Y como tercer lugar mencionaría el soporte técnico. Uno puede tener la seguridad de que en el momento en que tú tengas un problema puedes ponerte en contacto con soporte y siempre va a haber alguien que te va a proporcionar la asistencia para resolver tu problema. Ok, entonces serían spreads, tips educativos y eso soporte. Llevas 4 años ya en este mundo de trading. Platícanos un poco cuál es el mejor día para ti, cuál fue el mejor día para ti, cuál fue la ganancia que tú dijiste, hoy fue un gran día. Hoy fue un gran día. Yo siempre lo he dicho, en la operativa, en el trading y más en la operativa de divisas es muy variable. Hay ocasiones que realmente no se puede hacer nada o que realmente el mercado no te da pie a darle una entrada, a tocarlo. Y hay otras ocasiones que se presenta mucha volatilidad, donde dices sí, hay que aprovecharlo, vamos a darle. Recuerdo que la mayor ganancia que he tenido fue en diciembre, el 14 de diciembre del 2022 específicamente, hace poquito, por el tema de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, justo cuando veníamos con el tema de la inflación. La Reserva Federal pues está subiendo sus tasas justo para combatir a la inflación y tratar de desincentivar el consumo. En la reunión de política monetaria de diciembre, la última del 2022, la Fed sube 50 puntos base su tasa de interés para colocarla en 4.5%. Recuerdo ese día, el mercado estaba previendo justo esta subida y yo pensaba que sí, que efectivamente esa iba a ser la tasa en que le iban a subir, y apuesto en contra del euro, apuesto a que iba a bajar justo por un tema de que el dólar norteamericano se iba a apreciar. Abro una operación en corto en el euro dólar, justo minutos antes del anuncio de la decisión de política monetaria, tal cual se anuncia los 50 puntos base como todo el mercado tenía previsto. El dólar se aprecia en promedio un 1.3%, recuerdo fue, y el euro cae en la misma proporción.
provocando que tuviera una ganancia aproximada de $7,000. Pero justo eso es ganancias muy específicas en situaciones muy concretas bajo contextos muy especiales. No es algo que pase todos los días, no es algo que suceda todas las semanas. Ya es algo que es como normal, ¿no? En el mercado pasa Exacto. algo extraordinario, te va muy bien. Ahora platícanos lo que sí es normal. ¿Cómo sería para ti un mes de trabajo en promedio? ¿Cuánto ganarías en promedio en 30 días Trabajando en el trading. En 30 días siendo muy conservador, respetando mi sistema y entrando cuando en verdad el mercado te da una entrada, te da una oportunidad, aproximadamente entre $300, $500, $400. Realmente, actualmente soy más conservador con la operativa porque este año no me queda totalmente claro muchos movimientos y considero yo que gran parte de la prudencia es que cuando tú no sabes qué hacer o no sabes qué es lo que va a pasar, cierras la computadora y salgas a caminar un rato a despejar la mente. Hablando de todas estas ideas que nos dices, entonces tú tienes algún plan así específico que ya tengas en mente para mejorar esos ingresos promedio que tienes al mes. Sí, justo explorar otras divisas. Yo realmente solo me enfoco en dos pares para operar, que es el euro-dólar y el dólar norteamericano contra el peso mexicano. Realmente yo me enfoco solamente en esos dos y siento yo que una parte de ser un buen operador es enfocarte en algo y no tratar de abrazar todo, porque como bien dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Correcto. Entonces, hablando específicamente de esto, ¿tú cómo te catalogarías a ti mismo? ¿Como un trader arriesgado o como un trader más bien conservador? Yo me catalogo como ambos. Creo que a veces hay que ser arriesgado cuando ves la oportunidad, pero a veces hay que ser conservador, la mayoría de las veces, cuando no ves ninguna oportunidad. No hay por qué estar como yo soy del lado A o del lado B, ¿no? O sea, creo yo que puedes encontrar un equilibrio entre ambos y puede ser tanto el arriesgado cuando se presenta la oportunidad, como te digo, en las decisiones de política monetaria, o muy conservador cuando realmente no hay nada que hacer, como en estos meses que el mercado está muy, muy tranquilo. Entonces, creo que puede ser ambos. Y hablando sobre estrategia, ¿tú sigues un análisis técnico o más bien lo haces fundamental? ¿Sigues algún tipo de indicadores? Por el tema del análisis técnico y fundamental, utilizo ambos. La comunidad siento que está muy dividida y muy peleada en decir yo soy técnico, yo soy fundamental. Yo digo que no. ¿Puede ir bien en los dos? Yo pienso que puedes combinarlos. Combinarlos. O puedes ser extremista. Hay muchos que dicen yo soy 100% técnico y me enfoco solo en gráficas. Y otros que dicen yo soy fundamental y yo solo me enfoco en noticias, me enfoco en temas macroeconómicos, en temas que están pasando en la vida real. Yo combino ambos, tanto el técnico como el fundamental, y ambos pueden compaginarse sin ningún tipo de problema. No hay por qué estar peleado e irte a un extremo o irte al otro, sino puedes combinar ambos. Hace un rato platicábamos sobre este estudio que tú tienes siempre, ¿no? Estás todo el tiempo leyendo, todo el tiempo informándote. ¿Cómo le haces para estudiar los mercados financieros? Es un proceso bastante complejo. Hay que leer mucho, hay que estar revisando noticias, hay que estar revisando periódicos, hay que estar viendo qué está pasando en el mundo, tanto en tu país como en el mundo. Porque al final todo eso afecta a las divisas, todo eso afecta a las acciones, todo eso afecta al contexto actual. Y pues el tema que justo está en boga todo 2022, este año y seguramente el otro, el tema de la inflación. Cómo se va desarrollando la inflación tanto en nuestro país como en México, como en el país preponderante que la gran mayoría de personas toman en cuenta que es Estados Unidos. Entonces yo diría que es eso, realmente estar al día en lo que está pasando tanto a nivel nacional como a nivel global. Entonces, ¿crees que en el mundo del trading uno de los desafíos más importantes sería la inflación o cuál pensarías tú que es? Desafíos tal cual, la inflación no, o sea, realmente todo el tiempo hay un tema nuevo, todo el tiempo hay problemas nuevos y todo eso genera volatilidad. La cuestión es estar al día de esos problemas y entenderlos, porque el mercado es muy emocional. A veces peca de mucho optimismo y a veces te castiga de mucho pesimismo. Claro. Entonces tienes que saber cómo entender los contextos y saber qué es lo que en verdad está pasando.
en el tema de la inflación del año pasado, todo el mundo era pesimista. Que no íbamos a ver un pico de inflación, que la inflación nunca iba a parar. Y cuando menos se lo esperó, el mercado hizo un pico, que fue en junio. En junio fue el pico de la inflación en Estados Unidos y en México. Y desde ahí hemos venido bajando. También qué pasó cuando Rusia le declaró la invasión a Ucrania. Todo el mundo viene a la Tercera Guerra Mundial, se van a utilizar armas nucleares. Fue un tema bastante pesimista, todos hablando mal de lo que iba a pasar. Entonces, yo considero que tú tendrías que tener saber discernir entre lo que en verdad es malo, lo que en verdad es bueno, y saber en qué magnitud, si realmente lo que la gente dice que es malo de verdad es tan malo, o si lo que la gente dice bueno realmente es tan bueno. Y hablando sobre esas cosas malas, esas cosas buenas, hace rato hablábamos también sobre las ganancias, y hablando sobre las pérdidas, ¿cuál ha sido alguna que tú hayas dicho hoy sí estuvo ahí sí me equivoqué? Pues he tenido muchas realmente, pero si tuviera que mencionarte una que tengo aquí en la mente, fue una operativa justo en el mismo par, en el euro dólar. Yo recuerdo que la aposté a que el euro subiría y bajó. Realmente me brincó el stop loss y fueron $6,000 de pérdida en esa ocasión. Pobre. Y es justo eso, al saber reconocer cuando te equivocaste o cuando tu tesis estaba equivocada y aceptarlo. No pasa nada, realmente si te equivocas, pues forma parte del día a día. Creo que todos nos equivocamos y al final pues nadie es perfecto. Sí, claro, de eso se trata. Ya nos hablaste sobre un día que te fue muy bien, ya nos hablaste sobre un día que te fue muy mal. ¿Recuerdas también alguna anécdota en la que hayas tenido que emplearte al fondo o estar más concentrado con tratar de alguna manera es que en ese momento sabías que podía pasar algo bueno y entonces tenías que ponerte al 100 ahí? Sí, justo recientemente con el tema del superpeso, que está creo en los titulares actualmente de todo el país. Todas las noticias hablando de que el peso se va a los 15 con la paridad contra el dólar americano, que las empresas están relocalizándose de China para venirse acá para México. Y yo creo que realmente vienen semanas bastante buenas para el peso, pero quizá el mercado lo está exagerando un poquito. Creo yo que un peso valorándolo a 18 pesos o menos, para mí se me hace un peso caro, para mí. Entonces, ahí es cuando tú tienes que emplear tu criterio, tu análisis, meterte a analizar, meterte a revisar qué es lo que en verdad está pasando y darte cuenta de si en verdad esas noticias buenas son tan buenas como las noticias te lo están dando a entender o realmente no tanto. Entonces, justo esa situación yo categorizaría, que discernir entre qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno. Te conviene. Este tipo de situaciones te cambian de algún momento o de alguna manera tu vida. Sí, realmente sí te cambia bastante. Siento que te ayudan a disciplinarte, a controlarte y a manejar mejor tus emociones. Porque una parte de ser un buen operador, yo diría que es saber controlarte. Saber cuándo controlar tu enojo, cuándo controlar tu felicidad, cuándo controlar tu ira, cuándo saber que lo mejor es no hacer nada. Porque en ocasiones las noticias, el mercado, las redes sociales hablan mucho sobre algo. Y justo tú tienes que aprender a controlarte y decir, ¿sabes qué? Creo que lo mejor es no hacer nada o lo mejor es esperar. A veces la mejor decisión es no hacer nada. Ya nos platicaste cómo cambió tu situación en el pasado. Ahora, ¿cómo crees que podría cambiar en el futuro? ¿Cuáles son tus planes a seguir? Mis planes a seguir, como te lo platicaba, yo creo que cuando eres operador de divisas, tienes que conocer muy bien los contextos locales de esas divisas. Como te platicaba, yo solamente actualmente opero dos pares, que es el euro-dólar y el dólar norteamericano contra el peso mexicano. Quizá uno de mis deseos o planes a futuro es enfocarme en el análisis de otras economías justo para entender sus contextos y operarlas, es decir, meterme un poquito a explorar nuevas divisas para entenderlas y poder operarlas. Creo yo que esos serían mis planes a futuro, expandir un poco. Pasos así. Exacto, expandir un poquito más mi conocimiento sobre
las economías mundiales para poder tener mayor contexto y operar esas monedas. Vamos a realizar una dinámica, Esteban. A ver, dime cómo podrías definir en una sola palabra trading. Una sola palabra. Es complicado englobar todo en una sola palabra, pero si tuviera que hacerlo, le diría paciencia. Paciencia. ¿Y por qué eliges paciencia? ¿Por qué lo elijo? Considero yo que un buen operador debe ser paciente, debe saber esperar, debe saber sentarse frente a la computadora, frente al celular y esperar el momento adecuado, ser como un cazador, como un sniper, como un francotirador, que puede pasar días escondido en la selva, Esperando en su rifle, esperando el momento, y cuando llegue el soldado, dispararle. Así debe ser, creo que debe ser paciente. Entonces, ahora vamos a hacerlo un poco más amplio. Dime 3 cualidades que crees que debe tener un trader. 3 cualidades. Yo considero que debe ser paciente. ¿Por qué paciente? Porque, como te lo platico, debe saber esperar, debe tener esa prudencia de esperar el momento adecuado, debe ser resiliente. ¿Por qué? Porque casi siempre cuando tú entras en una operativa vas a comenzar perdiendo. Es muy extraño, muy raro que tú entres en una operativa y el mercado en automático te dé la razón. Es sumamente complicado y casi no pasa. Debes ser resiliente para poder ver que tu posición va negativa hasta que el mercado te dé la razón. Y debes ser muy disciplinado. ¿Por qué muy disciplinado? Porque debes saber mantenerte al día, mantenerte leyendo, mantenerte en constante actualización. Yo diría que esas 3 características debería tener un buen operador. Y después de 4 años de experiencia que tienes en el trading, si conoces a alguien que se quiere dedicar a esto, Dime 3 consejos le podrías dar. 3 consejos. Yo le diría que se anime, que realmente esto es algo muy bonito. A mí en lo personal me agrada mucho. Para mí los mercados es como oxígeno, es como aire, es como si fuera música para los músicos, música para mis oídos. Que se anime, que no le tenga miedo, que se dé cuenta que no es tan complicado como te lo pintan, ni tan difícil como parece. Que lo intente, que sea muy constante. Va a haber muchos obstáculos, los va a haber pérdidas, van a haber momentos en donde te vas a desesperar, en donde vas a decir esto no es lo mío, no lo entiendo, lo mejor lo abandono, mejor me dedico a lo que estaba yo haciendo, mejor no lo intento. Y yo le diría que le pierda el miedo, que se dé cuenta que esto no es tan complicado como lo pintan las películas, ni como lo pintan en la televisión, ni como lo pintan los medios. Es menos complicado de lo que creo. lo que parece. ¿Algún otro consejo adicional que creas que podrías dar? Y que sea muy resiliente. Como te platico, el mercado te va a dar muchos golpes y te los va a dar siempre. Que si se cae, te vuelvas a levantar. Que no te des por vencido. El mercado te va a dar muchos golpes, te va a tirar muchas veces. Y creo yo que un operador exitoso es aquel que va a seguir levantándose después de cada caída. Hay gente que elige solo ser resiliente, hay gente que elige ser muy disciplinado, hay gente que elige ser más conservador. ¿Tú tienes un lema o una regla de vida en la que tú basas tu comportamiento y tu caminar? Sí, yo escuché recientemente una frase que decía: rendirse no es mi fuerte. Y justo siempre que paso por malos momentos me acuerdo de eso y digo, rendirme no es mi fuerte. Esteban, muchas gracias por tu tiempo, gracias por la entrevista. No, al contrario, muchas gracias a ti por escucharme y por dejarme compartir un poco de conocimiento y de la experiencia que he adquirido durante estos años. Gracias a ti. Muchas gracias. Y muchas gracias a usted también. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like al video OptaFX. Pronto vendrán nuevas actualizaciones y más entrevistas.